noches, señoras, señores. Estamos dando comienzo a Tercera Posición, que los vamos a acompañar durante una hora con los distintos temas de política exterior de esta semana importante que pasó a nivel del mundo. Está con nosotros, como siempre, Kiara Castro. ¿Qué haces, Kiara? ¿Cómo estás? Bien, bien. Castro, Igual te mandé de nuevo. Castro, no pasa nada. Es carro. Está bien, está bien. Bien, a mí el frío me molesta, me pone de mal humor. Estamos así todos que, con mucho frío. Sí. Así que acá andamos. ¿Y ustedes cómo andan? Bien, con frescor, ¿no, Fede? Bien, a mí no me molesta, me parece que está bien. ¿Te adaptás? Y la bancamos. Me parece muy bien. Sí, bueno, vamos a hablar de algunos de los temas importantes de esta semana. Por supuesto que está la cumbre de la OTAN, está lo que pasó en la guerra de los 12 días, que no se sabe quién ganó, quién perdió, si sí o si no, si hubo resultados. Vamos a repasar un poco también estas cuestiones y por supuesto también hablar sobre la cumbre del Mercosur, que se va a hacer aquí en la ciudad de Buenos Aires. 2 y 3 de julio, esta semana. Sí, una cumbre que estamos todos con mucha expectativa a ver qué pasa ahí, Así porque es. viene Lula y se va a ver la cara con Milei. Vamos a ver, la primera vez que viene Lula a la Argentina desde que Milei es presidente. Exacto. Pero sin duda la cuestión de la guerra de los 12 días está ocupando parte de la agenda internacional. Yo les propongo, Fede, si te parece bien, después vamos a contar con dos invitados. Por un lado vamos a hablar respecto de la cumbre del Mercosur y también vamos a profundizar sobre lo que pasó en esta famosa guerra de los 12 días, pero me parece que es interesante ver las contradicciones que por lo menos en principio se están planteando en relación a quién ganó, quién perdió, cuál fue el efecto de los bombardeos que hizo Israel, que hizo Estados Unidos, porque hay infinidad de versiones encontradas y por supuesto esto también repercute dentro de lo que se conoció como la reunión de la OTAN en La Haya también la semana pasada, que desencadenó de parte de Rusia y de China algunas conversaciones y discusiones por el aumento que hizo la OTAN del presupuesto militar, ¿no es cierto? Se anotó un triunfo Donald Trump en la propuesta de abandonar un poquito o aflojar un poquito el sostén de Estados Unidos a esta alianza del Atlántico Norte, presionando fuerte sobre los gobiernos europeos para que asuman ellos el costo de rearmarse para sostener el frente de batalla con Rusia. A pesar de que hubo algunos tiroteos, todos terminaron aceptando y creo que Donald Trump se llevó un triunfo político importante. Bueno, medio que fue una cumbre hecha para complacerlo a él, digamos, para que él pueda ir y decir a conseguir el aumento del 5% en lo que es la cuestión militar dentro de la OTAN. Hubo una... Vamos a ver un video que me pareció interesante, ¿te parece? De cómo Trump reaccionaba frente a en una conferencia de prensa frente a esta situación que estamos contándole. Vamos a verlo, dale. La orden que recibimos de nuestro comandante en jefe fue enfocada, fue poderosa y fue clara. Nosotros devastamos el programa nuclear iraní. Pero hay que resaltar que la operación no hizo blanco en tropas iraníes o pueblo iraní. Durante todo su tiempo en el cargo, el presidente Trump consistentemente ha declarado por más de 10 años que Irán no debe obtener un arma nuclear. Punto. Gracias al liderazgo osado del presidente Trump y su compromiso por la paz a través de la fortaleza, las ambiciones nucleares de Irán han sido acabadas. Muchos presidentes han soñado con darle el último golpe al programa nuclear iraní. Ninguno había podido, hasta el presidente Trump. La operación que el presidente Trump planeó fue osada y fue brillante, mostrándole al mundo que las capacidades disuasivas estadounidenses están de vuelta. Ahora estamos viendo al secretario de Defensa de Estados Unidos, como dice el Zócalo, en donde está argumentando que efectivamente el ataque que hizo Estados Unidos sobre las tres plantas nucleares fue exitoso. Obviamente Irán no dice lo mismo, dice que movieron el uranio previamente, por eso tenía sentido escuchar un poco lo que decía el secretario de Defensa, que es afirmar las razones por las cuales Estados Unidos hizo ese ataque, que en principio suena sofisticado por el tipo de armamento que se usó, el tipo de vuelos, de aviones que se usaron, que son los famosos B-2, y ahí está planteada la discusión sobre la eficacia o no de este ataque, ¿no? Sí, yo interpreto políticamente que es una forma que tiene Estados Unidos que tuvo de afirmar una acción unilateral en un conflicto que tenía la amenaza, y entre paréntesis tiene, porque esto no está terminado ni mucho menos, y después lo podemos seguir conversando, de sostener a su aliado, digamos,
su principal aliado en la región, que tiene un poder político dentro de Estados Unidos también muy grande, digamos, no es solamente una cuestión de alianza, sino que hay un entramado político, económico entre el gobierno de Israel y el gobierno norteamericano, pero también una forma de ponerle un límite. Digamos, cantando Quiero vale 4 también de alguna forma se puso por encima de la situación y le puso un límite de decir, bueno, hasta acá, invitando también a la posibilidad de una desescalada, que es lo que vimos. Hay que ver cómo se reacomodan las fichas de cara a lo que viene. Sí, un alto al fuego medio trucho, se puede decir, medio ahí, medio armado. Sí, todavía no está consolidado. No, por eso. Eso está claro. Ahora, en el medio de esta situación que se vivió entre Irán e Israel, la participación de Estados Unidos, también decíamos hace un rato, hubo una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la NATO o la OTAN, según la sigla que se utiliza, en donde decidieron ampliar el presupuesto y sobre esto hubo una conferencia de prensa, una situación de prensa que me parece interesante que podamos ver, en donde está el presidente Trump respondiendo con el capo de la OTAN, ¿no es cierto? Sí. Que le dice cosas así muy amigables. Que lo llama su papá. Su papá. A ver. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes do strong language to You have to get use stuff. strong language. Mark Rutte, the NATO chief, who is your friend, he called you daddy earlier. Do you regard your NATO allies as kind of children? No, he likes me. I think he likes me. If he doesn't, I'll let you know. I'll come back and I'll hit him hard, okay? No? He did it very affectionate. Daddy, you're my... Bueno, ahí estaba entonces el cruce simpático. Como decíamos antes, se refería primero a la situación entre Israel e Irán, Claro. en el marco de la cual Trump dice, los dejé que se peleen un poco Sí. y después vine a poner un límite. Y entonces el jefe de la OTAN le dice, como haría un papá con sus hijos. Y después cuando le preguntan a Trump, dice, sí, es mi amigo, pero si se porta bien y me quiere, si se porta mal le voy a pegar. O sea, el modo que él tiene de concebir la paternidad también, Claro. habla un poquito Donald Trump de cómo es. Bueno, en fin, más allá de la risa, me parece que Donald Trump, un poco sobrevendido en términos políticos, de su actuación y demás, pero, insisto, políticamente hay un objetivo claro por parte de Estados Unidos, que es para resolver parte de su conflicto doméstico y para resolver parte de su ecuación económica, el gasto en materia de defensa que venía sosteniendo en el conflicto en la OTAN se le había transformado en un problema. Entonces la mirada de Trump es descargar parte de ese costo de esa alianza del Atlántico Norte en los principales beneficiarios, que son los países europeos, y que ellos se hagan cargo de sostenerlo, a costo de, uno puede decir, mayor crisis en perspectiva en el mediano plazo para las economías europeas, que ya estaban podando bastante lo poco que quedaba del estado de bienestar, y que ahora aumentar un gasto militar que antes del conflicto entre Rusia y Ucrania estaba en el orden menos del 2%, ahora llevarlo a un 5% para economías en crisis, bueno, es un montón. Sí. Y la pregunta es de dónde va a salir esa plata. Y por supuesto que hay repercusiones sobre todo de Rusia y de China en relación a esto que proclamó o este aumento que hizo la OTAN. Estaba leyendo hace un rato las declaraciones del canciller ruso Lavrov, que dijo probablemente prevea que el catastrófico aumento del presupuesto de los países de la OTAN también conducirá al colapso de esta organización. Eso es lo que está planteando Rusia, y también China hizo una referencia al aumento presupuestario en armamento que está definiendo la OTAN por estos momentos, ¿no? Dicho sea de paso, el principal beneficiario Sí. de ese aumento en los gastos, además de lo que se ahorra no sustentándola, va a ser la industria armamentística norteamericana, Exacto. que va a ser proveedor de buena parte de los insumos, hasta que se desarrolle en parte también, porque hay un giro industrialista probélico de una parte de la economía europea también, para salir un poco de la crisis autoinfligida por haberse dejado llevar por las políticas neoliberales en los últimos 30 años. Todo el tiempo pregunto y pienso a ver si efectivamente esta actitud que está teniendo Estados Unidos con la OTAN efectivamente es una retirada o es una paternidad reciclada, ¿no? Respecto de lo que históricamente hizo Estados Unidos en la NATO. Yo creo que es siguiendo la metáfora del padre que busca que los hijos se Claro. emancipen un poquito, pero lo sigue, Sí, ¿no? todavía no le dejó la herencia. Es ¿no? un punto de discusión muy importante que por supuesto genera repercusiones geopolíticas en todo el mundo, no es solamente una cuestión de Europa Occidental, aunque como decía recién Fede, el foco está puesto ahí, a ver de dónde va a salir el dinero para que Alemania, España, Francia,
Francia, Inglaterra, Italia, estén aumentando el presupuesto en unas economías que están en situaciones frágiles, están más que duplicando. Internamente, ¿no? Pega justo con estos nuevos nacionalismos reaccionarios, conservadores, que son los aliados tácticos del gobierno norteamericano en este momento. Exacto. La llamada ultraderecha, que en realidad la podemos concebir como una forma de nacionalismo reaccionario en Europa, bueno, encuentran en la hipótesis de guerra, en la búsqueda del enemigo interno, migrantes y demás, una justificación para recortar pero endurecer la política, y bueno, la militarización como que va encastrando en este nuevo clima de época. Sí, de hecho hubo como un mini revuelo antes de firmar este nuevo acuerdo de aumentar a 5% del gasto del PBI por país al fondo militar, se puede decir, de la OTAN. Y el único país que dijo, che, capaz que es innecesario, capaz que no vale la pena ahora, fue España, que bueno, después finalmente terminó adentro. Pero España fue el único que dijo, me parece que es necesario, capaz que corro riesgo político interno, capaz que pierdo soberanía económica. El único país que se paró así fue España. Exacto. Sí, un gobierno que alzó la voz. Y eso para otro programa, pero lo usó un poco también, mi interpretación, el presidente estaba hackeado por una crisis interna, por acusaciones de corrupción, y me parece que ahí Pedro Sánchez aprovechó... No le convenía. No, aprovechó tirar la pelota afuera contra el malo del barrio, que es Donald Trump, para legitimar también políticamente un poco la parada, mientras espera cómo se va cristalizando y dinamizando una crisis política seria de carácter doméstico que tiene, porque bueno, como bien sabemos, los dos sectores de la derecha en España se unieron contra él y ahora la justicia está agitando un caso de supuesta corrupción, lo tiene medio contra las cuerdas. Me parece que aprovechó Pedro Sánchez para sacar chapa de la voz disonante en una Europa que gira a la derecha, buscando fidelizar a su electorado. Sin duda es un tema que forma parte de este reacomodamiento internacional que está habiendo de las relaciones entre los países, y la OTAN está ahí como que va y vuelve, y por eso todos estamos notando con mucha claridad que desapareció del mapa informativo internacional la guerra de Ucrania. Y lo que está pasando en el día a día en Ucrania, en donde a través de otros medios de comunicación que no son los occidentales rigurosamente o estrictamente, se está sabiendo que el aumento de la participación militar de parte de Rusia en Ucrania es muy notable. El bombardeo que hubo durante el fin de semana a distintas instalaciones energéticas de Kiev, hasta ahora el bombardeo más importante que hubo desde que comenzó la guerra. O sea que evidentemente... Con drones, ¿no? Con drones, sí. Claro. Esta situación que venía teniendo Ucrania de coqueteo y de posibilidad de entrar a formar, y de pedido de entrar a formar parte de la OTAN, no estaría en este momento ocupando el primer lugar que estuvo ocupando durante los 2 primeros años del conflicto bélico, ¿no? Y eso se nota en la propia intervención de Zelensky en el marco internacional, donde se lo ve deslucido. Bueno, ya de por sí ya no utiliza el traje de guerra, ahora la va de civil. Sí. Y un poco deslucida su presencia ahí, porque la atención giró hacia Medio Oriente, pero además en términos de las capacidades que pueda tener como liderazgo para sostener la embestida rusa, están puestas en discusión. Clarísimamente, vamos a continuar con este tema en algún otro momento, porque va a ser una cosa larga, la situación de la OTAN y el despliegue que se hará o no en el futuro, y las consecuencias que está teniendo esto en la guerra de Ucrania y en las relaciones con Rusia y con China, más allá de la relación con Estados Unidos. Es todo un convito. Pero vamos a pasar ahora, si les parece, gente, a hablar un poco sobre la cumbre del Mercosur, que se viene ahora, ya mañana, ¿no? Así es, 2 y 3 de julio la convocatoria formal para la cumbre del Mercosur, como decíamos, una cumbre donde termina la presidencia pro tempore de Argentina y se la va a pasar a Brasil. Ese va a ser un momento interesante, ¿no? ¿Dónde es que tiene lugar? La cumbre acá en Buenos Aires. Buenos Aires, pero en el tipo lugar físico. Y en la Cancillería, en la sede de la Cancillería, ahí se dispone la reunión entre los presidentes. Como saben, como les contábamos al comienzo del programa, tenemos de invitado para conversar sobre este tema a Franco Metaza, que Franco es parlamentario del Mercosur y también politólogo. Franco, si querés, adelante, Franco. Podés entrar. Ahí suenan los aplausos para Franco Metaza, sí, bienvenido. Claro, está haciendo su ingreso en este momento de manera... ¿Cómo está, Franco? Muchas gracias por venir. ¿Cómo están? Bien, che, muy bien, por suerte muy bien. Muchas gracias. Bueno, a ver... ¿Qué es lo que suponemos que va a pasar, por lo menos en un principio, en las primeras reuniones, en las primeras conversaciones que haya entre los distintos integrantes del Mercosur, Franco? Yo creo que lo primero que va a haber es un gran contraste cuando agarre Lula la batuta, ¿no?, de lo que fue una presidencia pro tempore muy deslucida de Milei. No solo
por el poco amor por el Mercosur, sino básicamente porque pasó sin pena ni gloria. No tuvo ningún hito, ni siquiera para vapulear al Mercosur, ni siquiera para dar la nota desde su postura ideológica, ¿no? Entonces lo primero que se va a notar va a ser como la dinámica y el impulso de Lula, que es esa gran locomotora para la región que es Brasil, en agarrar la presidencia. Y me parece que va a resultar un poco incómoda esto, ¿no? Que decían ustedes hace un rato, que nos escuchaba, ese primer encuentro. Además, Milei va a estar de local, pero Lula no es una persona que se pueda llegar a achicar. Y recién estaba escuchando que es posible que venga también Ursula von der Leyen, la titular de la Comisión Europea, lo que va a generar ahí un condimento también, ¿no? Un poco más como protocolar, como le va a dar un matiz distinto a lo que es una cumbre del Mercosur clásica. Y eso puede tener que ver con uno de los temas de agenda que se viene trabajando hace muchos años, pero que parece que en los últimos ha tenido una impronta de acelerar un poco más, que es la cuestión del famoso y tan meneado acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Cómo lo estás viendo eso, Franco? Sí, correcto. 20 años para ser exactos, hace que se viene hablando. Yo estuve en Estrasburgo hace una semana, acabo de llegar, tuvimos una reunión parlamentarios del Mercosur. Nosotros en el Parlamento del Mercosur tenemos una comisión que es la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, y el Parlamento Europeo tiene una comisión espejo, ¿sí? La diferencia ¿cuál es? Que la comisión del Parlamento Europeo tiene vinculancia, es la que dictamina sobre el acuerdo y la que lo manda al Pleno para su aprobación o no. La verdad es que es un acuerdo que parece que tiene todas las luces verdes para aprobarse. En el Parlamento Europeo va a tener mayoría por el termómetro que tenemos. Y aquí en la región hay un consenso de las fuerzas políticas en Brasil para aprobarlo, un consenso de las fuerzas políticas en Paraguay y Uruguay. Y aquí en Argentina es el único lugar donde quizás podría haber un poco de debate en las cámaras, en donde la aprobación no estaría tan fácil, porque la verdad es que cuando uno lo analiza es un tema súper difícil el del acuerdo. Cuesta, hay muchas variables para despejar, es un rompecabezas difícil de armar, pero para simplificarlo, Argentina es el gran perjudicado. Es el gran perjudicado. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos como Brasil y Uruguay, básicamente lo que van a hacer es colocar sus productos del agro en mercados europeos. Por eso los granjeros europeos están como locos y hay mucha resistencia en Francia, en Irlanda, porque son muy competitivos los productos brasileros y uruguayos. Los productos argentinos del agro no son tan competitivos, y los mercados que tiene la Argentina, que son la industria farmacéutica, automotriz, metalmecánica y textil de repente, bueno, es imposible que podamos competir con productos europeos por una cuestión de calidad y de competitividad, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, Argentina es el gran perjudicado. Ahora bien, hay un tema más grave que este. Inventaron una cláusula por el apuro para que este acuerdo de Unión Europea surja, que para mí también, más allá de lo comercial, tiene una arista geopolítica, ¿no? Del interés de la Unión Europea de apurar este acuerdo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay una cláusula en donde entraría en vigencia unilateralmente en los países que se apruebe, ¿sí? Entonces, se aprueba en la Unión Europea, se aprueba en Brasil, se aprueba en Uruguay, se aprueba en Paraguay y aquí no. Bueno, el escenario ese es mucho más catastrófico para nosotros que con el acuerdo en vigencia. Ser el único país de la región en donde no esté el acuerdo en vigencia es mucho peor a que esté en vigencia. Entonces el escenario es muy malo. ¿Y qué pensás que está pensando, Franco, ahí Argentina en relación a eso? Porque Argentina de alguna manera está mostrando alguna serie de señales de que no tiene mucho interés en el acuerdo con la Unión Europea, pero sí tiene una intención muy fuerte de un acuerdo económico con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pensás respecto de esa segunda opción que está buscando Argentina, o que más o menos esboza, aunque es bastante difícil dilucidar esto que estoy diciendo, dentro del propio gobierno, a ver si efectivamente Argentina está en una retirada ya del bloque regional y está pensando su negociación propia con Estados Unidos, o va a permanecer en esta búsqueda de una negociación regional por bloque con la Unión Europea? Yo lo que creo es que quiere que la Argentina, que el gobierno, el Ejecutivo quiere que se apruebe este acuerdo de Unión Europea-Mercosur para poder tomar de ejemplo y arrancar la negociación con un acuerdo Mercosur-Estados Unidos, que fue lo que había dicho inicialmente Milei, ¿no? Como que necesitan dar vuelta a esta página
para poder seguir. La verdad es que la retirada del bloque no la tiene fácil. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero digo, no puede mañana Milei decir se terminó el Mercosur. Es impracticable, impracticable. Y el hecho de que en la cumbre de Argentina esté viniendo, o se rumoree que va a venir Úrsula de la Comisión Europea, bueno, me da la sensación de que hay un interés del gobierno en que esto pase. ¿Quiénes son los más interesados del gobierno en este acuerdo? Algunos satélites que inciden en la política exterior del gobierno. Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados. Es un histórico, él siempre estuvo a favor de este acuerdo. Sí, además habla como español a veces. Yo no sé si le escucharon, pero él se presenta como español. Sí, no sabemos de qué lado está el experto en globalización. Una cosa graciosa. Y el mismo canciller Wertheim, ¿no? Como quiere tener un hito, está teniendo un papel bastante deslucido. Y él es una persona pro acuerdo Unión Europea-Mercosur. Así que me da la sensación de que va a terminar siendo como el broche de oro y le sirve a Lula, le sirve a los uruguayos, le sirve a los paraguayos, a los únicos que no les sirve es a los argentinos que intentan generar, no tener una economía tan primarizada, ¿no? Franco, ¿y qué otros temas se puede saber están en agenda o se espera que se debatan en esta cumbre? Yo creo que lo que va, también un tema que va a ser muy importante va a ser la incorporación o no de Bolivia. Lucho Arce está viniendo, no está viniendo. Yo no sé si ustedes tienen un poco más de información que yo, pero parece que está viniendo. Sí, todo indica que sí. Está viniendo. Bueno, y que Boric también está viniendo, ¿no? Boric estaría viniendo también como Estado asociado. Me parece que la incorporación plena de Bolivia es un tema clave. Los brasileros son muy exigentes respecto a la armonización de la legislación doméstica de Bolivia, entonces lo que quizás hubiera sido una incorporación un poquito más ágil, como fue la de Venezuela en su momento, a Bolivia se la están haciendo un poquito más difícil, desde un lugar muy reglamentarista. Y para mí es súper importante, me parece que la incorporación plena de Bolivia termina de poner al Mercosur en el escenario global como ese gran jugador clave para la transición energética por lo que implican las reservas de litio, ¿no? Estaba pensando que hasta hace unos años, Franco, se estaba pensando en UNASUR, había una región que estaba en sintonía ideológica y que eso generaba una forma de producción política regional, ¿no? Esto pareciera ser que está partido dentro del bloque regional. Entonces la pregunta es qué lugar van a ocupar cada uno de los países en este bloque regional, de acuerdo a estas diferencias que están manifestadas. Y fundamentalmente, qué rol va a ocupar Brasil, que es la economía más poderosa de la región y que no está dispuesta, vamos a decirlo así, no está dispuesta a detenerse o a ralentizarse por cualquiera de estas dificultades ideológicas que puedan aparecer en el bloque, ¿no? Sí, lo que vos describís es la complejidad de la integración regional, la multiplicidad de ámbitos que por lo general se han ido formando, y yo digo hace un tiempo que tenemos que ir a una codificación de lo que es la integración regional para poder tener como un lugar de acumulación único. UNASUR fue una muy buena experiencia. Lo que no tuvo UNASUR fue el anclaje institucional que sí tiene el Mercosur, ¿no? Entonces eso también hace que sea mucho más efímero. Y luego el rol que va a ocupar Brasil, yo siempre veo que Brasil, si bien es un jugador global, que bueno, está en los BRICS y es un actor de peso en el escenario internacional muy, muy grande, bueno, es también Brasil con el Mercosur atrás. Y yo creo que Brasil eso lo tiene muy, muy en cuenta y fortalece el Mercosur y apuesta al Mercosur y financia al Mercosur. Hoy todos los organismos que implican la dimensión política del Mercosur, que quizás es lo que menos le interesa a la Cancillería de Milei, los únicos que están financiando eso son los brasileños, claro. Es Itamaraty. Claro. Veremos si pasa o no Lula por San José 1111, ¿no? Si la visita a Cristina o no, que hubo todo, bueno, hay toda una discusión alrededor del tema y veremos cómo se resuelve, porque es un presidente que no puede estar pidiendo autorización a estos 3 jueces, ¿no? A ver si puede entrar o no a visitar a una expresidenta. A ver, la situación en EVA TV tuvimos una especie de primicia cuando tiene data. Cuando vino Pablo Pimenta, él anunció, él es un delegado político de Lula, una persona del riñón de Lula, que fue presidente del bloque de diputados del PT, que fue ministro de Comunicaciones de Lula, que Lula lo invistió con un carácter de ministro para ir a hacerse cargo de las inundaciones en Río Grande do Sur y que le pidió que venga a la Argentina
a mostrar la solidaridad del PT ante la proscripción de Cristina. Y él vino acá y anunció que en el contexto de la visita de Lula a la Argentina estaba la voluntad de Lula de visitarla a Cristina. Claro. La semana pasada hubo una conferencia de prensa que brindó la Cancillería brasileña, donde una de las subsecretarias, la que se ocupa justamente de América Latina, se le preguntó qué se sabía de la hipotética visita de Lula a Cristina y ella dijo que no estaba en la agenda. De ahí se agarraron Radio Mitre, TN, todo, para instalar una cuestión de que Lula le habría soltado la mano a Cristina. La realidad es que, digamos, hablando con algunas fuentes de la presidencia brasileña, lo que dicen es que Lula, como representante del Estado brasileño, no estaría dispuesto a someterse a que un tribunal de Argentina lo autorice o no a realizar esa visita. Un tribunal que comía con Macri y jugaba al Exacto, fútbol. pero con más Macri, allá ¿no? de eso, bueno, la cuestión de la institucionalidad brasileña y la institucionalidad de cualquier país, Claro, sí, hay sí, que decirlo. claro. Yo creo, digamos, mi posición, acá juego la ficha mía. Él envió a un representante político a dar un mensaje. Claro. Creo que corresponde que ahora haya un gesto político de Lula con las características que se considere acorde a las circunstancias cuando la Argentina, y en particular Cristina, y en particular la fuerza política, sin especulaciones, bancó a Lula cuando estaba preso. ¿Qué te parece? ¿Te parece una variable importante esto, Franco, que estamos hablando de Lula visitando a Cristina en el contexto de una cumbre del Mercosur con una Argentina un poco fallida también en relación al tema Mercosur? Sí, me parece que independientemente de la visita o no, que es una foto, ¿no? Vivimos en el mundo del Homo Videns, en el mundo de las imágenes y todos queremos ver esa foto. Me parece que el apoyo fue contundente, fue elocuente, fue inmediato. Y esto, digo, Fede lo conoce tanto como yo, pero hay algo que se llama la diplomacia presidencial y están ellos en un selecto grupo en el que hablan por WhatsApp entre ellos y decidirán y definirán ellos el mérito, oportunidad y conveniencia de una visita en este contexto, forzar o no una visita, en fin, es algo que es como, son amigos, digamos. Así es. Y Lula la llamó a Cristina, digamos, ese vínculo existe, se verá en este escenario cómo se juega esa carta y para qué. ¿Vas a participar en la cumbre del Mercosur? No nos han invitado a los parlamentarios. La Cancillería Argentina nos desatiende bastante desde la época de Mondino, porque... ¿Puedo contar una infidencia? Adelante, claro, sí, para eso te trajimos. Cuando íbamos a asumir la presidencia del Parlasur en diciembre del 23, hacía 4 días que Milei había asumido el gobierno, y la presidencia pro tempore del Parlasur es anual, no es semestral como la del Mercosur, sino que es anual, y el primer año, el 24, le tocaba a Argentina. Era un botín bastante importante. Nosotros, desde Unión por la Patria, teníamos un número para poder exigir la presidencia, pero en esta doctrina cristina de el que gana se queda con las presidencias de las cámaras, no queríamos quedarnos como un convoy suelto por Uruguay, si no íbamos a tener una articulación fuerte con el Ejecutivo. Entonces le pedimos una reunión a Mondino nos la dio, y lo que le dijimos es, mirá, nosotros les vamos a dar la presidencia, a pesar de que tenemos los números, pero queremos la mitad de las comisiones, lo normal, ¿no? Digo, la mitad de la presidencia de las comisiones, la mitad de la vicepresidencia, una negociación política de cualquier cámara. Y Mondino se empacó en que no, y que ella iba a hacer un acuerdo con el resto de los países para poder imponer al presidente de la Libertad Avanza. Llegamos a la primera sesión preparatoria el 18 de diciembre y les ganamos. Y desde ahí se quedaron absolutamente enojados y nunca nos han atendido y no nos están participando a los parlamentarios ni de Unión por la Patria ni tampoco a los de la Libertad Avanza de esta cumbre del Mercosur. Claro, para ellos lo importante es lo comercial, Lucho. Claro, sí, no estaba pensando en eso. Sí. En que son acuerdos comerciales y además también motosierra sobre, qué sé yo, situaciones organizativas de logística para hacer una cumbre más grande, ¿no? Deben poner esos argumentos, como siempre. Totalmente. El año pasado los brasileros invitaron a los parlamentarios. Sí, los brasileros no, el año pasado los uruguayos invitaron a los... Claro. Franco, te agradecemos mucho tu tiempo, tus palabras, tu participación y estaremos atentos, por supuesto, durante toda la semana a lo que vaya pasando en la cumbre. Bueno, muchas gracias. Te vamos a tener de vuelta. Gracias. Te vamos a llamar, claro, te llamamos para que venga la semana que viene. No, con gusto, y está hermoso esto, qué lindo, está bueno el lugar. Sí, muy lindo, muy lindo ambiente. Gracias. Un abrazo grande. Franco Metaza, parlamentario del Mercosur, politólogo,
contando entonces algunas de las cosas que van a pasar el 2 y el 3 de julio aquí en la República Argentina con esta cumbre que se va a hacer del Mercosur. Pero vamos a cambiar de tema, Fede. Abruptamente. Nos vamos mucho más lejos, nos vamos a Medio Oriente, en donde el tema entre Irán e Israel fue el tema importante durante la semana pasada, el final de una guerra muy corta, de 12 días. Está bueno eso, ¿viste? Porque utilizaron los 12 días como comparación a la guerra de los 6 días. Así es, sí, la invasión de Israel. Así la bautizó Donald. Sí. Claro, la de los 12 días, porque había sido la guerra de los 6 días, que es la invasión que hace Israel a la península del Sinaí, ¿no es cierto? En el año 67. 67. Tenemos una invitada para hablar sobre el tema. Ah, mira vos. Sí. ¿Ya la tenemos acá? Sí, la tenemos acá, pero como si fuera la magia televisiva, está con nosotros acá, aquí al ladito, ¿no? María Costanza Costa, que es politóloga, aplausos docente para y periodista. Costanza. Gracias, Costanza, por estar acá. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, a ver, acércate un poquito al micrófono. Sí, a ver. ¿Estamos mejor? ¿Estamos mejor? Sí, estamos mejor. Primera cosa, Costanza, es, bueno, un análisis, una mirada, una perspectiva de esta guerra de los 12 días, quién ganó, quién perdió, qué eficacia hubo de la participación de Estados Unidos, cómo viste el transcurso de esta situación en los últimos 15 días que estuvimos viviéndolo. Bien, primero es la primera intervención del presidente pacifista, ¿no? Porque Trump dijo, yo vengo a terminar con la guerra de Ucrania, yo vengo a sacar a Estados Unidos de los conflictos a grandes escalas, y vimos cómo actuó directamente en Irán, ¿no? Con lo cual, bastante cuestionable también el rol de Estados Unidos en ese sentido. Después, ¿quién ganó, quién perdió? Es muy difícil de decir porque son dos actores que están débiles en algún punto, en algún momento. Yo creo que Israel salió un poco más favorecido, si queremos, porque ya tenía, ¿no?, una posición un poco mejor que la de Irán, pero es cierto que también los dos objetivos que Netanyahu se había propuesto, supuestamente, uno era terminar con el plan nuclear iraní y el otro, el que estaba por detrás, era el cambio de régimen. Bueno, no se cumplieron, ¿no?, claramente. No sabemos hasta qué punto se dañó el plan nuclear iraní, pero lo que sí sabemos es que está muy lejos Irán de cambiar su régimen de gobierno. Por otro lado, Irán tiene una debilidad, ¿no? No solo por lo que sucedió con su plan nuclear, sino también por esto que vemos de las infiltraciones que tiene dentro de su propio territorio. Lo transforman también en un actor, si bien es un actor fuerte de la región, como un actor que está golpeado. Ya venía golpeado, ¿no? Porque el descabezamiento de Hezbollah en Líbano, después la caída de Bashar al-Assad, en la cual no está directamente relacionado con Israel, pero Israel también se aprovechó de esa situación en Siria. Quedan los hutíes, pero que también estaban en una negociación con Estados Unidos un poco para bajar la conflictividad en la zona del Mar Rojo, y después las milicias chiíes en Irak. Lo que quiero decir, uno de sus principales elementos de disuasión, que son los proxies, también venían golpeados, ¿no? Entonces, el régimen iraní viene en una situación muy difícil. También la situación interna, ¿no?, de mucha, gran parte de la población que empieza a cuestionar al régimen, o que viene ya cuestionando al régimen hace varios años, con grandes movilizaciones hace 2 años. Digo, está en un lugar débil, más débil que Israel quizá, pero respondió muy fuerte. Y eso también es parte de lo que se cuenta, ¿no?, como parte de esta victoria que también puede haber tenido Irán, de que respondió, de que su programa de misiles balísticos es muy fuerte para atacar a Israel, digo, lo alcanzó en un 30%. Entonces, me parece que los dos tienen herramientas para construir una narrativa donde han ganado, ¿no? Han ganado sobre el otro. Pero es cierto que quizá Israel quedó un poco mejor posicionado, ¿no? Y además que es algo... Trump le puso la guerra a los 12 días, como bien vos decías, Lucho, en comparación, ¿no?, con la guerra de los 6 días, pero lo cierto es que no sabemos si este conflicto terminó. Sabemos que esta parte del conflicto terminó. Y eso depende mucho del rol que vaya a tener Estados Unidos también, ¿no? Trump dijo, bueno, vamos a volver a la mesa de negociación con Irán. También prometió un alto fuego en Gaza, que no se sabe bien con quién lo negoció, no se sabe bien si Netanyahu le dio el ok, probablemente no, pero digo, Trump sale de este conflicto diciendo, nosotros volvemos a tener este rol mediador en la región, ¿no? Algo que ya igual él había tratado de hacer en la visita que tuvo en el Golfo hace ya algunos meses, donde había dejado de lado, ¿no?, la visita a Israel. O sea, fue a la región, no visitó Israel,
sí a los países del Golfo, era su primera visita al exterior. Bueno, la primera había sido, ¿no?, el funeral del Papa Francisco, más protocolar, pero otra vez él había decidido, al igual que en su primer mandato, visitar el Golfo. Con lo cual para él es estratégico la relación con los países del Golfo, ¿no?, sobre todo con Arabia Saudí, que fue Mohammed bin Salman lo sostuvo a Trump, ¿no?, y a las empresas de Trump, una vez que Trump salió del poder, después que quedó un poco marginado en el mundo empresarial también por el ataque al Capitolio. Bueno, Mohammed bin Salman le dio una mano un poco también en retribución, porque Trump lo había apoyado, ¿no?, cuando había sido el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Lo que quiero decir es, Trump está mirando también lo que pasa en el Golfo, lo que pasa en la región, y entonces ahí hay algunas críticas que le ha hecho a la política de Netanyahu, ¿no? Una cosa que me quedé pensando en lo que decías. Una cuestión es un ataque para destruir un plan nuclear. Y otra cosa es una guerra o un ataque para derrocar un régimen, un supuesto régimen. ¿Cuánto de eso hay en lo que hubo durante estos 12 días y lo que siguió, tanto de Estados Unidos como de Israel, en relación a deteriorar la credibilidad del gobierno, la sostenibilidad del gobierno, que viene ya de la revolución de los ayatolas en el año 79? Eso por un lado, Constanza. Y por otro lado, ¿qué estás encontrando respecto a este conflicto como participación de Arabia Saudita? ¿Y cuánto incide la interna islámica entre suníes y chiíes en este contexto? Sí, en lo primero que creo que todos pensamos cuando Israel habló, ¿no?, de guerra preventiva fue en Irak. Eso es lo que se nos vino a la mente, ¿no? O sea, otra vez usando, en este caso, no armas de destrucción masiva, sino armas nucleares, ¿no? Netanyahu decía, ya la están por construir, ya está por construir. Hace 30 años que viene diciendo que ya están por construir en semanas el arma nuclear, ¿no? Eso es importante también de decir. También se agota esta narrativa israelí de, bueno, Irán tiene un arma nuclear para destruirnos. Eso no está sucediendo. Y incluso Grossi, ¿no?, Rafael Grossi, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo, no, Irán no está por construir ningún arma ni en meses, ni en días, ni en semanas. Eso es importante. ¿Cuánto puede haber de efectividad en el cambio de régimen? Yo creo que eso está en la cabeza de Netanyahu, y yo creo que lo convenció a Trump de que eso podía suceder, de que eso estaba por suceder. Entonces, Trump entra porque no quiere que Netanyahu solo se cuelgue la medalla del cambio de régimen en Irán, pero eso es algo que ni siquiera los propios iraníes sostienen, ¿no? Un cambio de régimen por medio de una intervención internacional. Eso hay que decirlo. Toda la sociedad civil iraní salió a decir, no, esta no es la manera, nosotros podemos estar en contra del gobierno, podemos estar, pero no queremos que una potencia nos venga a invadir. Los iraníes viven en esa región, saben lo que le pasó a la región, saben lo que pasó en Irak cuando se fomentó la guerra sectaria, bueno, todo lo que nosotros hemos visto durante estos años. Entonces, eso es importantísimo. Netanyahu le habla a un sujeto, a una sociedad civil iraní que no existe, que no va a apoyar una intervención internacional. Pero Trump algo de eso compró, ¿no? De alguna manera algo dijo, bueno, acá si esto va a suceder, yo también quiero estar. Por eso dijo que ellos sabían dónde estaba Ali Khamenei, ¿no?, el líder supremo de Irán, que habían decidido no eliminarlo, ¿no? Un poco como si Estados Unidos estuviera en control de una situación que yo creo que al principio Israel fue el que arrastró, ¿no?, un poco a Estados Unidos a esa situación. Y la segunda parte de tu pregunta. La parte, digamos, de Arabia Saudita, a ver, sí, qué estás viendo de la intervención. Y por supuesto el componente religioso, no solamente geopolítico que hay, sino el componente religioso al interior del Islam. Sí, a ver, Arabia Saudita e Irán son rivales, sí, uno es representante del Islam chií, que es Irán, y el otro del Islam suní, que es Arabia Saudita. Pero en el último tiempo también intentaron tener un acercamiento por medio de China, digamos, hubo algunas negociaciones, intentaron acercarse, ¿por qué? Porque Arabia Saudita no quiere tampoco una región desestabilizada, necesitaba también bajar el conflicto con los hutíes, que son apoyados por Irán. Entonces decidió, digamos, la región quiere un Irán más debilitado, pero a su vez no quiere un Irán galvanizado, ¿no? No quiere un estado fallido no quiere un estado fallido en Irán. Quieren un Irán que se siente en una mesa de negociaciones. Recordemos que el ataque israelí se dio 4 días antes de que se reanuden las conversaciones en Omán. O sea, estábamos a punto de conseguir un nuevo acuerdo nuclear similar al que había conseguido Obama junto con Rouhani en 2015 y que Trump decidió romper unilateralmente unos años después por presión de Netanyahu, ¿no? Entonces, ese es un poco el escenario en el que se da este ataque de Israel a Irán. Yo tengo una pregunta, viendo un poco más desde una perspectiva más amplia esto.
se puede interpretar que toda esta vuelta a la situación de conflicto en Medio Oriente, por un lado de Israel con Palestina, por otro lado de Estados Unidos fortaleciendo el conflicto entre Israel e Irán, es un modo de restablecer la presencia dominante de Estados Unidos en la región, porque si uno analiza de hace 2-3 años para atrás, el que venía moviendo los hilos para reconfigurar un poco la dinámica de la política de la región era justamente China, a partir de propuestas como la Ruta y la Seda, generar marcos de acuerdos, donde la dinámica de la región, sin quitarle lo conflictivo, pasara a lo comercial, al intercambio, que es el terreno en el que China más le conviene. Esta irrupción de Estados Unidos, la vuelta al gobierno de Trump, me parece que no puede estar separada del modo de intervención clásico que tiene Estados Unidos en la región, que es meter el quilombo. Obviamente de eso se agarra un modo de gobierno de Netanyahu que, ante la crisis interna, la única fuga que tiene es hacia adelante, dándole el programa que tuvieron siempre los sionistas más ultra de, digamos, hacer una playa de estacionamiento en Palestina, llevarse puesto a Siria y demás, y que Israel se expanda totalmente, pero me parece que va de la mano de un modo de intervención de Estados Unidos, de decir, nosotros, esta región la controlamos nosotros y la controlamos a partir de organizar este modo del conflicto. ¿Lo ves así o no? En parte coincido con lo que vos decís, es parte de la disputa que tiene con China, pero no creo que Trump quiera ese nivel de conflicto del que tuvo Estados Unidos en los últimos 20 años en la región. O sea, el horizonte es el mismo, el objetivo es el mismo. Trump quiere construir la Riviera, ¿no?, en Gaza, la nueva Dubái, él quiere construir una nueva Dubái en Gaza. No está de acuerdo en cómo Bibi Netanyahu lo está haciendo. Ajá. O sea, no, esta forma no es la que Trump lo quiere hacer. Él en los acuerdos que hizo con los países del Golfo, que también tienen acuerdos con China, lo que fue ahí a marcar es una superioridad y un control sobre también esa región y esos países, pero no por medio del conflicto, ¿no?, sino por medio de las negociaciones históricas que tiene Estados Unidos, y sí porque son los primeros compradores de armas de Estados Unidos, esos países, ¿no? Entonces a mí me parece que Trump quiere enfocarse más en lo comercial que en estas guerras abiertas. Por supuesto que puede participar en conflictos de baja intensidad, pero una guerra abierta a largo plazo como la que está arrastrando Netanyahu, o intenta arrastrar Netanyahu desde hace ya más de 1 año y medio, porque regionalizar la guerra es parte de la estrategia de Netanyahu para quedarse en el poder. Mientras esta guerra siga, él va a seguir en el poder. Entonces, no sé si es tanto la voluntad de Trump, no sé si es un capítulo más en la política intervencionista en la región que hemos visto en los últimos 20 años. Me parece que Trump no quiere ir por ahí. Entonces, internamente, ¿fue un pasito para adelante del Deep State norteamericano o lo dejó hacer Trump? Yo creo que lo dejó hacer Trump, pero también Trump está muy preocupado por su propia base electoral. O sea, no perdamos de vista eso, ¿no? Y eso se vio en la entrevista entre Tucker Carlson y Ted Cruz, digamos, que le dice, ustedes quieren ir a invadir un país, no saben ni si son árabes o persas, no saben cuántos millones de personas viven. Digo, hay toda una base electoral de Trump que dice, porque ¿qué es lo que está en el trasfondo de eso? ¿Tropas estadounidenses en territorio extranjero? No. O sea, vidas estadounidenses en territorio extranjero, no. Y cuando uno empieza este tipo de guerras, no sabes si no vas a tener que terminar mandando tropas. Un régimen o un cambio de gobierno no sea solo por bombardear, digamos, una población. Necesitas también un factor interno dentro del país o mandar tropas. Digo, es un escenario bastante complejo y hay una gran parte de la población de Estados Unidos y también de quienes apoyan a Trump políticamente que le dicen, no, por ahí no. Un Bush 2, no. Entonces, a mí me parece que sí, obviamente, Estados Unidos quiere seguir teniendo un peso en la región, pero no de la misma manera que hace 20 años. Y en ese sentido, Constanza, ¿qué podemos esperar para el día de mañana? O sea, ¿hay que creerle a Trump cuando dice, bueno, ya está, ya me retiro, ahora quiero la paz? ¿O nos podemos despertar mañana y que haya otro bombardeo a Irán? Si algo que caracteriza a Trump es que es impredecible, con lo cual decir que no, que él quiere la paz, esto del presidente pacifista no se lo cree ni él mismo, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que él de verdad que está muy atado también a lo que vaya haciendo Netanyahu, porque
Estados Unidos es el único actor que podría ponerle un freno a Israel. No lo hace. No lo hizo Biden, ¿no? Hace poco salieron unas conversaciones como más internas dentro del Partido Demócrata, que mientras Biden decía públicamente que sí, que iba a haber líneas rojas, que Rafah, que un montón de cuestiones, internamente decía no vamos a ponerle ningún límite a Netanyahu. ¿No? Un poco la política de Estados Unidos, ya como una política más de Estado que trasciende a los gobiernos, es sostener a Israel en la región, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo en parte es consecuencia de eso, de no ponerle un límite, de no poder, es la única voz posible, ¿no? De poder frenar, porque nada, tiene una relación además, lo provee de armas, sin las armas de Estados Unidos, Israel no podría seguir sosteniendo por sí mismo esa ofensiva, ese genocidio que está llevando a cabo en Gaza. Entonces, bueno, obviamente que es un actor importante. Así que decir que Trump ahora apuesta solo por la paz y lo único que va a hacer es sentarse en mesas de negociaciones para que los iraníes acepten un acuerdo, además un acuerdo similar al del que él se retiró hace, no sé, ya 7 años, es muy difícil de saber lo que va a hacer Trump. Constanza, ¿qué estás viendo de parte de Siria, que fue un país que ya desde el año 2013 entró en una guerra brutal? Ha pasado de todo en Siria, el ISIS, al-Nusra, la salida, por supuesto, de Bashar al-Assad, este gobierno bastante ilegible, por lo menos para nosotros, que está en este momento. Y además un país que ocupa fronteras muy importantes con Israel, y pareciera ser que ahora está fuera del mapa bélico, del mapa de confrontaciones, del mapa político también de Medio Oriente. ¿Qué rol está jugando en este momento Siria, en este conflicto general, digamos, de Medio Oriente? Sí, se mantuvo bastante al margen, ¿no? O sea, no se pronunció el gobierno ni en contra de los ataques israelíes ni en contra de los ataques de Estados Unidos. Eso es porque el gobierno necesita que le levanten las sanciones. O sea, la prioridad del gobierno de HTS, de su presidente, el presidente interino de Siria, es el levantamiento de las sanciones. Sin levantamiento de las sanciones no va a haber ningún tipo de recomposición, ¿no? dentro de Siria. Además, está también latente, ¿no? Esta idea de que en cualquier momento puede explotar una guerra sectaria. Se vieron, hubo asesinatos hace algún tiempo de alawitas, digamos que es, ¿no? la religión a la que pertenecía Bashar al-Assad y su familia. Sí, son como un 7-8% de la población. Son 7-8%, sobre todo en la zona de Latakia, en las zonas costeras. Claro. Entonces, a mí me parece que la no participación, por más que Israel viene, ¿no? atacando territorio sirio también y anexando y extendiendo las fronteras en el alto del Golán, tiene que ver con eso, porque Trump en la gira en el Golfo también se juntó con Ahmed al-Sharat, que es el presidente sirio, y le prometió el levantamiento de las sanciones, ¿no? Se supone que en un largo plazo va a ser el levantamiento de las sanciones a cambio de reconocer a Israel, a cambio de entrar en los acuerdos de Abraham. Igual Trump, por eso yo digo que su estrategia diferente no fue en la última gira del Golfo con los acuerdos de Abraham a decir fírmenlos, reconozcan. Él sabe la posición en la que están los países del Golfo y en lo que está la región, ¿no? del mundo árabe. La calle árabe es muy permeable a la causa palestina. O sea, entonces no es tan fácil tampoco para estos países sentarse y decir vamos a reconocer a Israel. Tiene su costo, ya está demostrado que tiene su costo. Pero a mí me parece que el gobierno sirio está siendo prudente por eso, ¿no? Porque está esperando que le levanten las sanciones y porque puede ser un gran factor de inestabilidad hacia dentro de Siria si no logra ningún mérito económico o social en el mediano plazo. De hecho, el reclamo sirio sobre las alturas del Golán está medio como achicado en este contexto, ¿no? Con este nuevo gobierno, que es un territorio muy importante, las alturas del Golán, que están invadidas por Israel ya desde qué año, que no me acuerdo el año en el que invadieron la altura del Golán, pero es muy importante geográficamente porque efectivamente es un territorio alto que controla gran parte del resto del mapa de Siria, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera eso defendieron los sirios. Es que en realidad también Siria era estratégico, ¿no? En la relación con Líbano, por ejemplo, para Irán, ¿no? Como una forma de poder traspasar mercancías, armamento, como una forma terrestre, como una vía directa. La situación del país es muy inestable. Yo conozco periodistas que están trabajando allá en el terreno y te dicen todo es una tensa calma, todo está atado con alfileres, o sea, en la perspectiva no se ve en los países, quizás desde los países occidentales, pero el gobierno
goza de cierto consenso, eso es real, hay consenso entre la población, pero no se sabe tampoco cuánto va a durar si no puede tener ninguna, digamos, ¿no? Ningún cambio efectivo que le pueda mostrar a la población, ningún cambio real. Se está hablando mucho también del retorno de los refugiados, donde ahí también hay un actor que sostiene fuertemente al gobierno, que es Turquía, ¿no? O sea, este gobierno en Siria está apoyado por Turquía, y entonces ahí también está la negociación de los refugiados, hay mucha inversión turca, o está empezando a haber mucha inversión turca también en materia de seguridad, en materia de defensa, recomposiciona la región, pero también puede generar nuevas rivalidades, ¿no? Porque Arabia Saudí también tiene interés en Siria, y se puede armar una nueva, ¿no? Rivalidad entre Arabia Saudí y Turquía, por ejemplo. Pobre los kurdos, ¿no? O pobre los kurdos, digamos, los kurdos que habitan el norte de Siria, el sur de Turquía, en este contexto de una Turquía que sistemáticamente los persigue y los rechaza, y aliado ahora con Siria, que en algún sentido los acogía, por lo menos en el principio. Sí, igual, ¿no? Hubo un acuerdo entre las fuerzas democráticas sirias, que son las fuerzas kurdas, y el nuevo gobierno para integrar el ejército, nuevo ejército sirio. Hubo acuerdo, o sea, las fuerzas democráticas sirias saben que quedaron muy debilitadas, porque además Estados Unidos también les quitó de alguna manera su apoyo, habían sido, ¿no? Apoyadas por Estados Unidos durante todo el conflicto, y en esta idea de Trump de retirarse de la región, bueno, también quedó en evidencia esto, ¿no? Que iban a dejar a sus aliados un poco a su suerte. Entonces entran los kurdos de alguna manera, porque también Turquía inició un proceso de negociación de paz con los kurdos turcos. Vamos a ver igual cuánto, bueno, con los kurdos de Turquía. Con el IPG y el PKK. Claro, con el PKK, vamos a ver igual cuánto dura, pero se inició justamente también porque el gobierno turco, o parte del gobierno turco, los aliados de derecha de Erdogan, no fue una propuesta del AKP, sino de la MHP, le proponen firmar una paz porque todos son más débiles en este momento, ¿no? En la región. Entonces, para poder concentrar justamente los esfuerzos en reconstruir el gobierno en Siria. Claro. Me quedo pensando, perdón, pero a mí me interesa mucho esta parte geográfica de la cosa, porque estoy viendo, o todos vimos que el bombardeo que hizo Israel pasó por los cielos de Siria y de Irak para poder llegar al territorio iraní. Por eso la pregunta vinculada a Siria. Ahora, en este mismo sentido, y pensando al mapa, ¿qué rol te parece que está teniendo Irak en relación al conflicto de Israel con Irán alrededor del plan nuclear? Porque finalmente son los que vieron pasar los misiles que disparaban de uno y de otro lado, ¿no? Mira, las milicias chiíes de Irak se concentraron mucho en apoyar a Hezbollah. Esto quiere decir, incluso hay parte de infraestructura y parte de combatientes de Hezbollah que se fueron hacia Irak. En este momento, o sea, este año está por haber elecciones en Irak. Las milicias chiíes también están bastante deslegitimadas dentro de Irak, están tratando de cuidar su propia imagen dentro de Irak, con lo cual salir abiertamente, porque ese es el problema que tiene Irán ahora, todos sus aliados están en una situación más débil, o sea, mucho más débil, como para salir directamente a sostenerlo, ¿no? De hecho, después del ataque de Israel a Irán, salió un comunicado de Hezbollah al poco tiempo diciendo, nosotros acá no vamos a, o sea, no tenemos manera de poder incidir en esto, no vamos a jugarnos ahora. Igual hay que entender que esto es, como dijimos antes, el primer capítulo quizás del conflicto, ¿no? Entonces Irán tampoco es que va a poner todo ahora. O sea, no sabemos cuánto más tiene Irán para poner, pero creemos que mucho, para confrontar a Israel, pero no lo va a hacer todo de una vez y para siempre, ¿no? Esto es un enfrentamiento que puede ser largo, entonces también va dosificando lo que puede usar. Pero las milicias chiíes están alineadas con Irak, una parte de ellas, con Irán, una parte de ellas, y está claro que sí, que pueden salir, pueden jugar más abiertamente en defensa de Irán. O sea que todo ese mapa de conflictividad que estás hablando en relación a las distintas líneas del Islam pueden jugar un rol importante para un lado o para el otro, digamos. Sí, ¿no? Yo creo que se habló mucho, ¿no? del fin del eje de la resistencia, o de la media luna chií, como la quieran llamar. Yo no creo que sea el fin.
creo que obviamente sufrieron un golpe muy grande, el descabezamiento de Hezbollah, sobre todo pensemos que Hezbollah es la criatura más preciada de Irán dentro de la región y sufrió ¿cómo se dice? sus altos cargos, hasta el mismísimo Nasrallah, digamos, fue asesinado. Lo que quiero decir, eso fue un golpe muy fuerte y no se recompone con la rapidez que uno esperaría, lo cual no significa que no puedan volver a accionar en el terreno, muy por el contrario. Se supone que están también tratando de fortalecerse una vez más, pero bueno, es muy difícil en este contexto donde todos quedaron más debilitados y donde, como decíamos al principio, ¿no? Israel también aprovecha esta situación, lo que pasó en Siria. Vos hablabas, Siria ya no reclama más los altos de Golán que están ocupados desde la década del 60. Esas son cosas también que están negociando, digamos, que quedan afuera para poder avanzar en esta reconstrucción también con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que son todas cosas que Estados Unidos puede llegar a pedir en el futuro, ¿no? Te hago una pregunta de desafío, a ver si en pocos minutos podés explicar para todo público qué es Hezbollah y qué lugares ocupa en todos estos países que estuvimos hablando, en Irak, en Irán, en Siria. En fin, una explicación rudimentaria, doméstica, como para que la gente que nos está escuchando y viendo sepa qué es Hezbollah, que es una organización que tiene también una historia de relación con la República Argentina, ¿no? Bueno, Hezbollah es una milicia creada por Irán en el marco de la guerra civil en Líbano en la década del 80. Es un poco la defensora de los intereses de Irán en la región. Siempre la revolución iraní tuvo la idea de exportar esa revolución, pero se encuentra con la barrera de que es una región poblada mayoritariamente por árabes. Los iraníes son persas, ¿sí? Entonces ahí está el primer choque. Entonces hay una barrera también idiomática, o sea, Hezbollah es la voz de la revolución en árabe, podríamos decirlo de alguna manera. Se fue consolidando dentro del Líbano como una agrupación de resistencia, es la que logró expulsar a Israel después de 20 años de ocupación en el Líbano y se fue integrando también en la vida política. Es una milicia, pero también es una fuerza política, ¿no? Son representaciones políticas. Y tiene mucho peso dentro del Líbano. Es uno de los actores políticos, por supuesto, representantes de la comunidad chií en el Líbano, que es muy grande también, ¿no? Saben, el Líbano es un estado confesional, el poder está repartido en relación a las 18 confesiones. Los musulmanes chiitas son de las más grandes. Bueno, ahí hay una discusión alrededor del censo, que hace mucho que no se hace un censo en el Líbano, pero bueno, es un actor regional que además participó también en la guerra siria, en defensa del gobierno de Bashar al-Assad, y también se expandió hacia Irak y hacia Irán. Okay. Creo que tengo una última pregunta y no molesto más. Adelante. ¿Qué es Argentina, mejor dicho, el presidente Milei en el medio? Sí, no en nuestro nombre, decirlo, el presidente Milei, no la Argentina. Ok, el presidente Milei, mejor. Estuvo poquitos días, 48 horas antes de que comience la guerra. Estuvo reunido con Netanyahu, con Herzog, en fin, hizo una visita. ¿Qué estás viendo? Teniendo en cuenta también la historia de la década del 90 de Argentina con Medio Oriente, ¿qué estás viendo en relación a la posición que está adquiriendo, tomando Argentina a partir de la presidencia de Milei en este conflicto en particular? Me hacen hablar de política argentina. Sí, no. Un poquito, sí, nada más. Sí. A mí me parece muy riesgoso que Argentina pierda su posición histórica de neutralidad en estos conflictos. Sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera los países que más respaldan a Netanyahu lo hacen, ¿no? O sea, ni siquiera los países europeos se la juegan tanto. O sea, nadie apoyó abiertamente, bueno, salvo Estados Unidos que intervino, pero nadie apoyó abiertamente, ¿no? Si uno lee las declaraciones de Macron, no sé, bueno, ni hablar en España, ¿no? Pero digo, me parece que Milei hace un paso más, pero también es en función de este alineamiento directo que tiene con Israel, incluso creo que más que con Estados Unidos, es como con Israel, y me parece que no es beneficioso para la Argentina en este contexto terminar con una tradición de neutralidad, para nada, me parece. ¿Y puede ser riesgoso o no? Bueno, riesgoso en términos, Lucho antes decía, no hablaba de la década del 90, riesgoso en el términos en los que se piensa de podemos ser atacados o podemos sufrir, yo creo que no, pero igual me parece que es imprudente, te diría, ¿no? Claro. Salir a sostener un conflicto que además los objetivos de Netanyahu, o sea,
eliminar el plan nuclear. Eso también es un objetivo muy general, ¿no? O sea, tampoco estaba muy claro, más que, como decía Fede, una huida hacia adelante. O sea, entonces estamos siendo parte, o está el presidente siendo parte, en nombre de los argentinos, siendo parte de una estrategia en un momento muy muy arriesgado para Oriente Medio, ¿no? Entonces, no, me parece que no lo está haciendo nadie, eso me parece importante señalarlo, no lo está haciendo nadie en el mundo. Claro. Constanza, te agradecemos muchísimo, estuvo clarísimo, me encantó, se entendió mucho. Yo siempre recomiendo para los que vean o escuchen el programa que miren un mapa mientras estamos hablando, porque eso orienta mucho también. Nosotros tenemos el mapa en la cabeza, sabemos la geografía de lo que estamos hablando, pero muchas veces para entender estas cuestiones de geopolítica es muy interesante ver, aunque están arbitrariamente hechos todavía esos mapas, que esa es otra discusión, es importante ubicar esto que estamos hablando en términos geográficos también, que vale la pena. Sí, es fundamental. Es fundamental porque si no, no se entiende. Constanza, muchas gracias. Gracias a usted. Un placer. Constanza, vamos a nombrar completo, María Constanza Costa, es politóloga, docente y periodista. Está bueno lo que conversamos sobre Medio Oriente, que es un territorio además muy complejo para gente como nosotros. Muy enquilombado el territorio, muy enquilombado. Sí, porque el componente religioso ocupa un lugar fundamental y decisivo, y el Islam tiene sus propias discusiones, como las tiene el resto de las religiones monoteístas, ¿no? Tanto el Islam, el cristianismo, el judaísmo, todas estas religiones mantienen una discusión interna sobre algunas diferencias, y en el caso de Medio Oriente, entre chiíes y suníes, se dirime un punto muy importante. Hay que decir que ese conflicto, digamos, no es inherente a la religión. No, claro. Sino que es inherente a un modo de intervención de las potencias imperialistas desde, por lo menos, el siglo XIX y si no antes, en esa región. Digamos, que es intervenir, diseñar países que no tienen que ver con límites de países, hablamos de los mapas, límites de países que no tienen que ver con las personas que viven ahí, fomentar las tensiones entre ellos, el contexto de la Guerra Fría, hacerle la guerra al panarabismo a través de fomentar al movimiento islámico, luego los islámicos se volvieron enemigos y construirle el enemigo en contra de eso. Entonces, quizás uno asocia, digamos, una dimensión del conflicto a lo religioso, cuando en verdad obedece a la presencia de las distintas formas del imperialismo que utilizan esos clivajes para... bueno, no estamos diciendo nada, no, el divide y reinarás. Exactamente. Yo voy a decir para joder, pero sí, no, para joder también un poco más. También garpo. Kiara, muchas gracias. Nos vemos el lunes próximo, ¿te parece? Me parece, nos vemos. Parece correcto. Fede, muchísimas gracias. El lunes próximo nos volvemos si me invitas, vengo. Sí, te vamos a invitar como siempre, como todos los días lunes. Muchas gracias a ustedes que estuvieron del otro lado. Tenemos para contar quiénes son la gente que colabora, el enorme grupo de gente que colabora con nosotros. Vos sabés que sí, la tengo anotada por acá. Sí. Ya te digo, en la conducción, un tal Luciano Galende. Acá estamos. Kiara Carro y, bueno, quien les habla, Federico Montero. En la producción, Emilia Raciati, detrás de cámaras, como siempre. Coordinación general de la producción, Pascual Calicho. Dirección, Bruno Capaccioli. Y sonido y asistencia de dirección, Sabino Wall. Además, recordar que se pueden afiliar para aportar a esta noble causa en evatv.com.ar. Muy bien. Exacto, ahí y nos siguen en las redes. Y que nos sigan también en las redes, por supuesto. Esto está bueno. Gente, nos encontramos entonces la próxima semana. A cuidarse del frío. Chau.